Bienvenidos queridos televidentes a una emisión de su programa Vamos a Descubrir. En este programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Hemos preparado para cada uno de ustedes unos segmentos muy interesantes, así que les invitamos a que se puedan quedar con nosotros durante toda esta hora de programa. En este segmento de Física Interactiva estaremos, como habíamos comentado el segmento anterior, el programa anterior, mejor dicho, estaremos con la continuación de este fenómeno o de este acontecimiento tan importante que fue para muchos del área de física como el agujero negro, para la ciencia en general. Así que estaremos platicando sobre la primera fotografía del agujero negro. Para ello, le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Buenas noches a cada uno de ustedes que están en casa. Y gracias por estar con nosotros. Y en efecto, hoy hablaremos sobre la primera fotografía que se ha logrado captar de un agujero negro. Aunque realmente hay algunos escépticos que mencionan que puede ser que no sea un agujero negro, sino algún otro cuerpo en el espacio irradiando luz que nosotros la podemos captar, pero hasta el momento pues eso se maneja. Bien, y es que la verdad es que el programa pasado estuvimos bastante interesadas en todo ese acontecimiento, pero nos gustaría que usted nos recapitulara o nos hiciera un recordatorio de lo que era el agujero negro. Pues en conclusión, un agujero negro es un punto en el espacio extremadamente masivo, se asume que tiene una forma esférica, que está enmarcado por un horizonte de eventos y rodeado por un disco de acreción. Como vemos en pantalla, estas son imágenes que realmente son simuladas, o sea, son realizadas en base a computadoras de los datos teóricos que se tenían. Y esta es la fotografía que nosotros hemos estado viendo, ¿verdad? Y todo. ¿Este agujero negro realmente es de nuestra galaxia o no? Ok, este que vemos en pantalla, ¿verdad? Esta sí es la primera fotografía que se logró captar y pues publicar el 10 de abril. Pues realmente este agujero negro no se encuentra en nuestra galaxia, se encuentra a 55 millones de años luz de nosotros. Se encuentra, bueno, viendo hacia la constelación de Virgo, pues se encuentra en el centro de la galaxia M87. Y pues realmente, como mencionábamos en el anterior programa, nuestra galaxia también tiene un agujero negro, ¿verdad? Y básicamente llamado Sagitario A asterisco. Bien, y si existe un agujero negro en nuestra galaxia, ¿por qué tomarle fotos a un agujero negro con tanta distancia de la nuestra y no por qué tomarle fotos a uno de nuestra galaxia? Bueno, realmente y de hecho en pantalla tenemos una imagen. Entre más grande es un agujero negro, sus eventos alrededor, como vemos ahí los gases que estos están moviendo y absorbiendo en el agujero negro, pues van a ser mucho más visibles. O como por ejemplo el jet que se está emanando, también va a ser mucho más visible para nosotros que el que se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Es cierto que está a miles de distancia más cerca que el M87, pero el M87, aunque está muy distante, es mucho más masivo, mucho más grande, el agujero negro que el que se encuentra en nuestra galaxia. Y bueno, realmente se decidió tomar ese agujero negro para ser fotografiado, ya que se encuentra en cierto punto mucho más en posiciones más fáciles de observar desde los diferentes hemisferios de la Tierra. Entonces, también pasa que, por ejemplo, estos objetos que se encuentran a grandes distancias, nosotros los vemos desde aquí exageradamente pequeños. Se dice, de hecho, que el visualizar este agujero negro es como que nosotros intentásemos leer un periódico desde Honduras hasta como que estuviera ubicado en Rusia. Es casi imposible, ¿verdad? Entonces, estos tamaños, estas dimensiones que tienen estos agujeros negros son tan pequeños a larga distancia que la magnitud con la que se mide son en arcos o en sus múltiplos como minutos y segundos. Por ejemplo, toda la bóveda de la constelación
mide 180 grados. Nuestra luna, si nosotros la vemos desde el planeta Tierra, tiene un medio de grado, que son 30 minutos aproximadamente. Entonces, este agujero negro que estamos visualizando tiene 20 microarcos, o sea, 20 millones de veces el tamaño de la luna. Bien, y bueno, esas fotografías que estuvimos viendo o que estamos viendo en pantalla no son realmente una fotografía normal. ¿Qué tipo de fotografías son? Okay, las anteriores que nosotros visualizamos, antes de tener esta fotografía que se ve un tanto borrosa, son por medio de simuladores. Esta fotografía que vemos de colores naranjas, ¿verdad? Realmente no, como usted menciona, no es una fotografía normal como la tomada por medio de una cámara fotográfica o nuestro teléfono. Realmente estas cámaras lo que logran captar es la radiación del rango de luz visible, entre 450 nanómetros, 850 nanómetros aproximadamente. Ok, ahora, estos telescopios como los que vemos en pantalla, realmente estos logran captar radiación que no es visible para el ojo humano, como por ejemplo la radiación gamma, los rayos X, las ondas de radio. Ahora, toda esta información captada por medio de estos telescopios es que se fusionó para poder codificar estas longitudes de onda que han llegado a nosotros. Porque si se fijan en pantalla, todos esos colores que están visualizando realmente son la radiación con diferentes longitudes de onda. Y cada radiación con diferente longitud de onda tiene diferente propagación. ¿Qué quiere decir? Hay longitud de onda, o sea, radiación que logra atravesar cierto material, otros no. Entonces, a veces hay gases que se oponen a la propagación de cierta radiación y por eso esa no es visible o captada por cierto telescopio. Ahora, pero hay otra radiación, por ejemplo, la radiación de ondas de radio, por ejemplo, es captada por cierto telescopio. Y quizás esta onda de radio sí logra atravesar estos gases y llega hasta el telescopio. Cuando se fusionan todos estos tipos de radiación y se codifica, por decirlo así, es que se logra tener una fotografía como la que nosotros vimos. Y ya comentaba usted que estas fotografías, que no son fotografías normales, son captadas por un telescopio. Exacto. Sí. Bueno, realmente para poder tomar esta fotografía y tenerla como tal, fue necesario de una técnica nueva y revolucionaria que se llama interferometría. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, para poder tomar esa fotografía de ese agujero negro se necesitaba un telescopio del tamaño de nuestro planeta Tierra. Y es imposible, ¿verdad? Pero la idea de la interferometría es poder conectar, enlazar diferentes telescopios ubicados en varias partes de nuestro planeta Tierra. Y cada uno de esos telescopios interconectados, pues básicamente formaría un solo telescopio. Y pues esta idea no es de ahorita, por decirlo así, de este año, sino viene desde 1993, pero hasta hace poco se logró desarrollar, conseguir los fondos también para poder realizarlo. Bien, y esta imagen que nosotros ya estamos familiarizados a ver, que es la imagen que se mira como borrosa, ¿verdad? Sí. Y así que no se distingue tanto, ¿qué significa realmente esa imagen que nosotros estamos viendo? Ok, fíjense, bueno, de hecho aclarar que esos telescopios fueron 8 telescopios que se ubicaron, que se han ubicado en diferentes partes de la Tierra. Por ejemplo, 2 que se utilizaron están en Chile, Atacama, Chile. Dos se encuentran en Estados Unidos, uno en el Polo Norte, otro también se encuentra en México. Entonces, bueno, los 8, si se fija, ubicados en diferentes posiciones. También hay uno que se encuentra en España. Entonces, ¿por qué la fotografía así un tanto borrosa? Cualquiera diría que es una fotografía desenfocada, ¿verdad? Pero realmente lo que hay atrás, lo que se ha captado, no es el disco de acreción, aquel gas caliente que nosotros visualizamos alrededor del agujero negro, sino que son fotones que se han liberado de las fuerzas de atracción del agujero negro y estos son los que nosotros hemos visualizado. Entonces vemos en pantalla el video
Este disco de acreción, todas esas partículas, ¿verdad?, que se elevan de temperatura en forma exagerada por medio de la fricción entre ellas, algunos como los fotones, que tienen altas velocidades, ¿verdad? Algunos logran ser absorbidos por el agujero, otros no. Y estos son, vemos en pantalla, al final vean, estos son fotones. Estos que están viendo ahí son los fotones que se han liberado, ¿verdad? Y estos son los que se han captado. Entonces, se necesitó de las imágenes captadas de todos esos telescopios para poder unificar la información. De hecho, es tan grande la información, tan pesada, que no se podía mandar por internet esta información, sino que se utilizó cientos de discos duros para poder guardar la información. Y entonces esos puntitos que vemos realmente son los fotones que se han liberado, que han logrado liberarse del agujero negro, y se le llama a esto la sombra de un agujero negro. Ah, bien. Y bueno, para ya ir concluyendo con ese tema bastante interesante, ¿es cierto, cuán cierto es que fue una mujer quien está detrás de todo este descubrimiento? Sí, en efecto. Bueno, se llama Kate Bowman. Ella tiene 29 años. De hecho, empezó a trabajar en el proyecto de un algoritmo que descodificara toda esta información captada por los telescopios. Este algoritmo, imagínense, lo trabajó durante 3 años atrás. Ella era estudiante de posgrado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Entonces, el programa lo que hace es básicamente unir toda la información de los 8 telescopios de alrededor del mundo y descodificarla como una especie de rompecabezas y empezar a armar la imagen que nosotros vemos como agujero negro. No quiere decir que solo ella trabajó en el proyecto. De hecho, este proyecto está dirigido por el coordinador del EHT, que es el Event Horizon Telescope. Básicamente ese era el telescopio principal, pero 8 más estaban organizados para poder captar toda esta información. Ella hizo el trabajo de descodificar toda esa información. Se dice que alrededor de 200 científicos estaban atrás también de esta imagen. Bien, o sea, ¿cuántas personas para una imagen borrosa, por decirlo así, ¿verdad? Sí, pero bastante importante para el desarrollo de la ciencia. Sí. Y más aún que fue una mujer que lo descubrió, bueno, quien hizo todo por decirlo así, el 50% del trabajo. No, nada estuviera fue un visible. Trabajo de equipo. Exacto. Sí, pero qué bueno por Kate. Entonces, bueno, muchísimas gracias, licenciada Merly Domínguez. Y bueno, ustedes, queridos televidentes, les invito a que se queden con nosotros después de una pausa comercial. Ya regresamos. Buen día, amigos de nuestra Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Damos seguimiento este día al tema que presentamos en el segmento anterior en el marco de la función esencial de nuestra universidad, que es la extensión y la vinculación social. En el segmento anterior dimos la noticia que se estará llevando a cabo el primer Congreso Nacional de Extensión Universitaria y Vinculación Social. Para conocer más sobre esta actividad, continuamos con nuestra invitada, la directora de Extensión, la doctora Jenny Aminda Eguigure. Doctora, continuamos con esta información que queremos dar a toda la comunidad universitaria. Claro, con mucho gusto. Cuéntenos, ¿cuándo se va a realizar este Congreso y cuáles son los objetivos que tiene? Bueno, el Congreso se va a desarrollar el día miércoles 19 de junio en el campus central. Los actos de inauguración serán en el Paraninfo Ramón Oquelí, y el objetivo del Congreso Nacional de Extensión Universitaria y Vinculación Social es generar un espacio para la reflexión, la valoración, el diálogo y la presentación de los avances que a lo largo de casi 30 años se ha tenido en el desarrollo de la función sustantiva de extensión universitaria y vinculación social. ¿Quiénes pueden participar de este evento, doctora? Este es un evento abierto que está dedicado a la población en general, en particular a los estudiantes universitarios y aquellos que desarrollan su trabajo como estudiantes extensionistas, profesores que desarrollan las actividades de extensión y la comunidad académica en general.
¿Cuáles son las líneas temáticas de este primer Congreso de Extensión? Se desarrollarán actividades relacionadas con el trabajo en extensión universitaria y la formación docente, el reconocimiento académico de la extensión universitaria y vinculación social, la vinculación social y la extensión universitaria como objeto de estudio y el desarrollo de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la participación comunitaria de la universidad. Platiquemos sobre los conferencistas. ¿Qué podemos esperar? En este primer Congreso Nacional de Extensión Universitaria y Vinculación Social tenemos la oportunidad de tener a don Humberto Tomasino, que es representante de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, él es de la Universidad de la República del Uruguay, y también tenemos al doctor Maynor Cordón y Cordón, que es el coordinador de SUCA para el Consejo de Relación Universidad-Sociedad. ¿Por qué es importante, doctora Jenny, que los docentes extensionistas y alumnos extensionistas puedan participar de este gran evento? Porque nosotros siempre hemos, a nivel de la academia, orientado las acciones hacia docencia e investigación, y es el momento de asumir la responsabilidad que como institución tenemos con la sociedad, ver hacia dónde va ese trabajo que desarrollamos en la transferencia de conocimientos desde la universidad hacia la sociedad. Muy bien, amigos, ya han escuchado ustedes muchas expectativas de este primer congreso, por lo tanto están invitados todos a participar. Doctora, agradecemos su tiempo y continuaremos conversando en otros segmentos con otros invitados, siempre en el marco de este tema de la extensión y de este primer congreso nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, amigos, a ustedes también por acompañarnos. Les queda la invitación abierta para que ustedes puedan participar de este primer Congreso Nacional de Extensión Social y de Extensión Universitaria y de Vinculación Social. Están invitados todos los docentes y los alumnos extensionistas, no solo de nuestra universidad, sino también de todas las universidades de nuestro país. Les invitamos que continúen pendientes de este segmento porque estaremos dando más información sobre este tema. Gracias a todos. Muchísimas gracias, queridos televidentes, por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Química para Todos estaremos comentando sobre la composición química del antidoping, esta prueba que nosotros hemos leído o escuchado en algunas noticias sobre diferentes deportistas que utilizan algunas sustancias para mejorar su rendimiento físico. Así que le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches. Buenas noches, gracias Naomi. Sí, hoy vamos a hablar de estas pruebas y qué tiene que ver con la química. Sí, es bastante interesante porque al final son drogas, ¿verdad? Entonces es bastante apropiado que nosotros empecemos a definir qué es esta prueba de antidoping. Bueno, automáticamente, como usted lo mencionaba, relacionamos las pruebas de antidoping con el hecho de que un deportista haya tomado algún medicamento, porque también no solamente es una droga ilegal, sino que estamos hablando de medicamentos que pueden ser controlados, o sea que requieren una prescripción médica. Es una prueba que se llama también examen toxicológico, que se realiza en diferentes muestras para identificar la presencia, el consumo o el uso de entonces un medicamento controlado o una droga de uso ilegal en el país, ¿no? Entonces sí está muy relacionado con deportistas, pero algunas empresas la están utilizando para contratar a las personas y entonces evidenciar si estas personas que llegan a pedir el empleo están envueltas en drogas o han utilizado un medicamento ilegal o una droga ilegal en algún momento de su vida. Entonces no solamente es para deportistas, también es como un control en las cuestiones de contratación de personal. Ah, bien, sí, porque bajo efectos de cualquier droga, ¿verdad? Intervienen diferentes comportamientos ya de las personas, entonces sí tiene que ser por cualquier persona. Ya usted nos definió qué es la prueba antidoping, pero ahora nos gustaría saber cuál es esta prueba, qué es lo que interviene. Bueno, depende. Nosotros tenemos varios tipos de muestras. Entonces, la prueba antidoping se va a relacionar o va a tener efectividad en este tipo de muestras que sean tomadas. Por ejemplo, nosotros tenemos pruebas antidoping en vasos estériles o en placas. También hay una que se llama el panel antidoping 3
5 o 6, que analiza 6 o 5 parámetros. Hay una que se llama cintas adulterantes de orina. Entonces depende del tipo de muestra, nosotros vamos a tener la prueba que se va a aplicar. Por ejemplo, estamos viendo en pantalla una figura de esas tiras, como las tiras que se utilizan para medir acidez y basicidad en los laboratorios, que simplemente se toma la muestra de orina, se sumerge y entonces ya pueden dar un parámetro de cuáles son las drogas o los medicamentos que se han utilizado. Interesante, por ejemplo, que dependiendo entonces del tipo de muestreo, nosotros vamos a requerir una prueba antidoping específica. Pero casi todas se basan en esto, ¿no? En cambios de color, identificación cualitativa de la droga y obviamente después se identifican las cantidades y ya se hace una prueba cuantitativa. Pero, por ejemplo, podemos tener muestras en orina, antidopaje en orina o dopaje en orina, que son muy efectivas, en sangre, en saliva, en cabello. Y cada una va a depender de qué andamos buscando, de la droga que andamos buscando y de cuánto tiempo va a durar esa droga en estas muestras para poderla hacer, ¿no? Y realizar en cada persona. Y es que si bien es cierto, como usted ya mencionó ahí, este tipo de pruebas se pueden hacer dependiendo de la localidad en diferentes partes del cuerpo. Podría ser en orina, en sangre, pero una de las más comunes podría ser la prueba en sangre. ¿Cuál sería el tiempo que la droga puede permanecer en sangre haciendo ya esta prueba? Bueno, en sangre se tiene estipulado un promedio de 10 a 12 horas, dependiendo también de la droga que andemos buscando. En sangre es una prueba invasiva, porque recordemos que entonces tenemos que hacer una punción y sacar una muestra de sangre en el paciente, cosa que a veces no le gusta a las personas, pero son de las más efectivas porque recordemos que son las que van a durar más tiempo en este torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, más o menos entre 10 y 12 horas de haber consumido, podemos identificar todavía la droga, ilegal en sangre. Algo importante con sangre es que es buenísima para identificar alcohol. Entonces, son de las pruebas que más se utilizan, obviamente combinado con el alcoholímetro para identificar también el alcohol presente. Pero además de estas, podemos hacer otras, ¿no? Entonces, lo que hablábamos, orina también tiene sus rangos y muy importante, por ejemplo, cabello. Casi no se utiliza, pero solo se piden aproximadamente 50 milímetros de cabello para poder hacer el dopaje y cualquier tipo de cabello, ¿no? Del cuerpo, de la parte corporal, va a identificar ciertas concentraciones. Y además, interesante que en cabello se puede identificar el uso de la droga, pero también si ha sido un uso crónico, o sea, si por mucho tiempo la persona ha estado utilizando recurrentemente una sustancia, se puede identificar por cabello, cosa que no se podría hacer por sangre, porque ahí solo va a durar aproximadamente entre 10 y 12 horas después de haber sido utilizada. En cabello podemos encontrar sustancias ilegales o sustancias o medicamentos controlados hasta 90 días después de su uso. Entonces, sí ya nos identifica más o menos 3 meses de uso, de estarse drogando, y entonces podemos identificar concentraciones todavía de estos compuestos. Bien, ¿cuáles son estas sustancias que nosotros las conocemos como dopantes? ¿Cuáles son? Bueno, dopante es una de las más utilizadas, se llama eritroproyetina. También el propanolol y también algunos esteroides o testosterona, que los esteroides y son los que más se buscan, por ejemplo, en deportistas, ¿no? Para ver si estos se han inyectado o están consumiendo alguna droga esteroidal que pudiera estar produciendo un efecto o potenciando, ¿no? su habilidad y su destreza y su resistencia en campo. Entonces casi son esas, eritroproyetina, que es una hormona glicoproteica, o sea que es una hormona que tiene proteínas y también glucosa. Lo que hablábamos, propanolol, que se utiliza más que todo también para cuestiones de hipertensión, esteroides y la testosterona, ¿no? Que serían como las más utilizantes como sustancias dopantes que se buscan, por ejemplo, en deportistas. Ya otras drogas ilícitas como la cannabis, también están las anfetaminas, que son muy utilizadas por deportistas, las metanfetaminas también se pueden identificar en sangre, en orina. Y algo interesante, los barbitúricos, que se utilizan como relajantes para el control, por ejemplo, de epilepsia, que son muy adictivos y que son prescritos y deben de ser controlados por médicos y dar un diagnóstico. Estos también los podemos encontrar tanto en sangre, en orina, como en cabello. Además, interesante la morfina, que es un opiáceo que se utiliza en analgesia, más que todo a nivel de lo que son cirugías, se puede también encontrar dentro de estas sustancias dopantes.
Y interesante porque a veces no son drogas que me van a ayudar a estimular o a mejorar el rendimiento en campo, pero sí las estoy utilizando, por ejemplo, para controlar un dolor, pero sale como si fuera que yo estoy utilizando un dopaje, ¿no? Estoy tal vez faltando a las reglas, por ejemplo, de un concurso, de una carrera. Entonces, a veces los famosos deportistas han sido identificados como personas que están utilizando esto. Se cree que para mejorar su rendimiento y posiblemente es porque ha tenido una dolencia y están utilizando un compuesto. Bueno, morfina tal vez no, porque morfina ya es utilizado más a nivel hospitalario, pero sí han habido como falsos positivos en estas personas y no tal vez porque sean drogadictos o que estén utilizando una droga permanente. Y es que esa es como la noticia que nosotros más sabemos leer, ¿verdad? O escuchar. De repente que hay ciertos deportistas, y más que todo son como los que sobresalen en algún campo del deporte, que tienen ya presencia de algún dopante en su sangre, como usted lo mencionaba, pues de repente es por eso mismo, porque ellos han utilizado estas sustancias no para mejorar su rendimiento físico, sino tanto por salud, por salud o alguna molestia. Esos que usted mencionaba son los medicamentos que pueden producir falsos positivos. No, los medicamentos que podrían producir falsos positivos, también bien interesante porque, por ejemplo, los dextrometorfano pueden llegar a dar positiva la prueba de doping. Y qué interesante porque si nosotros nos hiciéramos una prueba en sangre, posiblemente todos vamos a salir con dopaje alto, ¿no? No sé cómo lo miden, porque al final el dextrometorfano está incluido en la formulación de los jarabes para la tos y más que todo aquella tos que pueda llegar a producir una expulsión. Las difenhidraminas que se utilizan muchísimo para el control de las náuseas y vómitos y muy interesante el ibuprofeno, un analgésico y antiinflamatorio que utilizamos muchas personas a nivel de la vida diaria, no digamos un deportista por un dolor, ¿verdad? Un músculo atrofiado. Y el ibuprofeno, un medicamento que se vende y se comercializa sin ninguna prescripción médica. Entonces, el ibuprofeno, difenhidramina y dextrometorfano, dentro de algunos medicamentos que podrían dar falsos positivos, la prueba de antidoping y que no necesariamente son drogas de uso constante o drogas que pudieran llegar a producir alguna adicción, ¿no? Son drogas que uno toma, siente la analgesia, desinflama y seguimos, ¿no? No la vamos a estar consumiendo mucho, pero sí podrían llegar a dar un falso positivo en el deportista. Ah, bastante interesante. Sí. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, Rosana. Y bueno, a ustedes, queridos televidentes, invitarles a que puedan visitar nuestra página oficial de Ciencias Naturales, ya que como Departamento de Ciencias Naturales de la UPN, estamos preparando el primer Congreso de Ciencias Naturales, en donde estaremos realizando diferentes actividades en campo y algunas conferencias, tanto en Tegucigalpa como en Panacam. Haremos visitas en la naturaleza, giras de campo y algunas prácticas de laboratorio. Esto será el 7 y el 8 de junio, así que cualquiera que esté interesado puede visitar nuestras páginas oficiales en Facebook para que pueda solicitar algún tipo de información. Ya regresamos después de una pausa comercial.
Bueno, y después de haber visto ese video tan espectacular sobre la presencia de unas ballenas orcas en la isla de Utila, aquí en Honduras, realizadas por el Centro de Investigación Oceánica del Tiburón Ballena, pues en este segmento de Así es la Vida estaremos compartiendo con ustedes mucha de la información de esta especie, algunos aspectos muy importantes sobre alimentación, tamaño, la reproducción, y algo muy interesante es que si estas realmente son tan comunes en esta isla de Honduras o no. Para ello le doy la más cordial bienvenida al magíster Javier García. Buenas noches. Muy buenas noches, Naomi. Muy buenas noches a todos los que están pendientes ahora mismo de este segmento. Y sí, vamos a hablar si es cierto que son asesinas, porque son ballenas orcas o ballenas asesinas. Entonces, sin duda, un espectáculo, ¿verdad? Estos mamíferos que, como nosotros, pues no son peces, no son tiburones, son especies muy cercanas genéticamente a nosotros, que se han dado una vuelta por acá, por Utila, cuando ha sido muy, muy extraños los registros que han habido sobre estas especies en esta región. Entonces, sin duda, vale la pena mencionarlo, vale la pena, como dice usted, hablar un poco sobre sus generalidades, que no dejan de ser fantásticas, así como sus propias dimensiones lo han demostrado en el video. Así que esa es la intención de esta noche. Bien, y es que si nosotros tenemos que hablar de esta especie, trataríamos diferentes aspectos, como usted lo mencionaba, las generalidades, pero ¿en realidad estas especies son asesinas? Pues hay mucha tela que cortar al respecto, porque sabemos que en un ecosistema, en una red alimenticia, hay algunos animales que depredan y otros que son depredados. Entonces es muy raro el animal que está tan arriba en la cadena alimenticia que simplemente se come a todos. En el caso de la ballena esto es así, este es un depredador de primer nivel en la cadena trófica. Y para responder un poco a la pregunta de qué tan asesinas pueden considerarse, aquí tenemos como referencia a este señor. Se llama Yao Ming, él es un basquetbolista de un equipo de China, él es chino, de un equipo que se llama los Tiburones de Shanghái, o los los Houston Rockets se llama, cuando empezó a jugar en la NBA. Y él es famoso, aparte de porque es buenísimo jugador, él mide 2,36 metros. Entonces ahí está con dos personas, no chaparritas, sino que dos personas de altura promedio, y está parado a la par, haciendo notar esa altura excepcional, ¿verdad? Ahora, el detalle de mostrar a esto es como referencia para un siguiente video que tenemos de archivo, donde podemos ver que ahí lo que tenemos son leones marinos, que son más altos que Yao Ming. Ellos llegan a medir hasta 3 metros. Entonces, están tan arriba de la cadena alimenticia las ballenas orcas, o ballenas asesinas que se les llama, que por cierto muy raramente han atacado seres humanos, hay que decirlo, pero sí están muy arriba de la cadena alimenticia y por ende tienen muchísimo de dónde elegir. Entonces, estos leones marinos que están ahora mismo en pantalla compartiendo la toma con las ballenas orcas, miden como 3 metros. Y ellas las están agarrando como almuerzo ahora mismo entre varias ballenas orcas. Entonces ellas eligen si comer tortugas, ellas comen ballenas, ellas comen tiburones incluso, ellas comen aves. Ahí tenemos las herramientas con las que lo hacen. Ahí podemos ver los dientes de la ballena asesina, que son afilados, son grandes, esos miden 10 centímetros cada uno y tienen esta forma cónica. Entonces son para cortar grandes trozos de grandes animales como el que acabamos de ver en la pantalla. Entonces son asesinas de alguna manera, o sea, no con la connotación que normalmente tiene el término. Para nosotros un asesino es un criminal, ¿verdad? Aquí simplemente tenemos una especie que por sus características anatómicas, que por sus características genéticas, tiene necesidad de una dieta carnívora y que debido a sus dimensiones puede elegir qué comer, casi como decimos, muy arriba en la cadena alimenticia, como lo sería un jaguar en la selva, como sería un gavilán, como sería un águila, donde son especies adaptadas con muchísimas características para profesionalizarlos en esa función de depredar. Sí. Y es que si bien es cierto, todos estos datos son bastante interesantes como los que usted mencionaba, pero para ir profundizando un poco más sobre estos datos, por ejemplo, el tamaño. Ya usted mencionó algo y ya vimos la comparación que usted hacía con uno de los jugadores, pero algo más en relación a tamaño. Sí, porque vimos el tamaño de este jugador como para hacer la comparación con las presas del tiburón ballena.
que son incluso más grandes que ese semejante basquetbolista. Ahora, cuando vemos una especie como esta, estamos hablando de una especie de 9 metros de largo en su estado adulto, casi 10 metros de largo en los individuos más grandes. Entonces, estamos aquí hablando casi de la dimensión de un bus, de esos buses para 56 pasajeros. Es que miden cerca de 10 metros y ahora imaginémonos como un animal, bueno, ahí sería como este el típico bus amarillo, de 56 pasajeros. Esas son las dimensiones. Un bus como estos tiene esa longitud y una ballena llegaría a pesar hasta como las 12.000 libras. O sea, estamos hablando de 12.000 libras cuando un carro pequeño, como un carro de turismo, que le decimos nosotros, pesa 3.000 libras. Entonces estamos viendo que una ballena adulta, orga, sería como el equivalente a 4 carros de los que le llamamos turismo y una dimensión de esas magnitudes. Pero entonces, sin duda son enormes, tienen esa coloración negra con una aleta dorsal que se llama porque es la que está en su espalda, que llega a medir hasta 2 metros. ¿Qué es lo que resalta? Por ejemplo, en esta toma que estamos viendo acá, ese es un cardumen. Hay 2 tipos de cardúmenes, hay unos que se llaman residentes, que son cuando son cardúmenes pacíficos que están dando, están traslocando, están viajando, se están viviendo. Y hay otros cardúmenes que se llaman transitorios, que es cuando ya están en una configuración de ataque, como lo veíamos en el primer video, para cazar especies, para ya hacer un trabajo colaborativo en el tema de la caza y de procurarse alimento. Entonces, en esta toma podemos ver, por ejemplo, eso, que lo que más resalta es la aleta, que llega a medir hasta 2 metros. Entonces, si nosotros vemos una persona de 1,80, de 1,90, la consideramos alta. Cuando vemos a alguien de 2 metros, lo consideramos altísimo, nos llama la atención. Imagínense que aquí no es el largo de ella, sino que el largo de su aleta dorsal, 2 metros. Entonces, estamos hablando de animales magníficos. Aquí mismo lo tenemos dando a luz a las crías. Entonces, ellos tienen una descendencia bastante modesta, de alguna forma, porque para empezar, son pocas crías, las tienen de una en una, y son periodos de gestación largos, de más de un año, llegan hasta 14 meses, hasta 17 meses incluso el periodo de gestación. Entonces es claro desarrollar una cría que va a medir cerca de 3 metros y que va a pesar cerca de 300 libras, requiere un periodo de gestación, o sea, de desarrollo interno, de desarrollo embrionario muy completo adentro de la madre. Entonces nace esa cría y ella se amamanta pegándose a los pezones de la madre por periodos como de 5 a 10 segundos y lo hace muchas veces por hora. Entonces, claro, como mamífero que es, tiene ese modo de desarrollo en las primeras etapas de su vida, hasta que se vuelve una cría independiente que va a movilizarse y buscar alimento de alguna forma por sí sola, porque ya dijimos que son especies que están, que vienen de alguna forma en colaboración. Sí, y bueno, es que esto, por ejemplo, ya usted comentaba del tamaño, ya habló algo de la reproducción, y en cuanto al hábitat, ¿cómo es? Y bueno, ya también había comentado de los tipos de cardúmenes que pueden existir, pero Sí. en cuanto al hábitat, ¿podríamos ahondar un poco más? Sí, bueno, el hábitat, y aquí viene a relucir un poco el tema de por qué las encontramos acá y también el tema de que eso no es tan frecuente de ocurrir, por cierto. Ellas son de los mamíferos más ampliamente distribuidos. O sea, aparte de nosotros, que estamos en todo el planeta, estamos en todos los continentes, las ballenas orcas es de las especies que más se les ha reconocido una distribución amplia, lo cual no quiere decir que el tiempo que permanecen en un sitio sea, como por ejemplo en el nuestro, sea significativo, sea muy frecuente. Ellas tienen unas zonas de preferencia. Nosotros tenemos una imagen de la distribución de estas especies en un mapa y donde se puede ver que tienen una zona, un hábitat primario, que se llama un rango primario y un rango secundario, siendo los rangos primarios aquellas latitudes polares, aquellas latitudes templadas, o sea, donde tenemos aguas mucho más frías. Esas son las latitudes, ese es su rango principal que se le llama, y está por toda la Antártida, está por la zona de los mares, del Océano Atlántico, en la región de Canadá, de Europa, y lo mismo en el sur, en las regiones polares del sur, que también son muy frías. Ahora, la región secundaria son los climas tropicales,
aguas más calientes. Entonces, lo que se puede distinguir de esto es que estas especies tienen una preferencia por aguas frías. Esto pasa con muchísimas especies. Para criar tilapias debe haber cierta temperatura preferible, y las especies que normalmente no tienen este contumerio son normalmente las más invasivas, las más abundantes. En el caso de ella hay claramente una preferencia por climas y temperaturas templadas, pero se ha documentado una distribución a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, se cree que eso tiene que ver con eso de que se hayan visto acá, podría tener que ver con la distribución de alimentos, por ejemplo. Sabemos que los trópicos son regiones donde hay muchísima abundancia de comida. Nosotros en el trópico y todas las demás regiones tropicales somos famosos por eso y somos reconocibles por eso, porque tenemos una cantidad de horas luz al día tremenda comparada con otras latitudes. Entonces la luz implica vida. Sí, el primer escalón de la cadena trófica, si se quiere, son las plantas, son los productores, dependen únicamente de la luz. Entonces si tenemos muchas, prospera, y todos los animales que dependen de ella prosperan. Siempre donde hay abundancia de alimentos hay abundancia de la vida. Entonces, si en esas regiones estuviera escaseando, por ejemplo, el alimento, entonces sería la región tropical una buena fuente para abastecerse pues, de esto. Y estamos hablando de especies que pueden viajar hasta 2000 kilómetros, una cosa así. Cuando veíamos, por ejemplo, la primera imagen que veíamos, o las que hemos estado viendo en general, podemos ver que para eso incluso hay adaptaciones, lo que se llama forma fusiforme, que es una forma puntiaguda en la región anterior y en la región posterior. Entonces, estas son adaptaciones que le permiten justamente eso, viajar grandes distancias, porque las ballenas orcas entonces tienen poca resistencia al agua, tienen como los carros que son de carreras, que tienen esta forma aerodinámica. Las ballenas tienen esa forma hidrodinámica que les permite perder la menor cantidad de energía por resistencia del agua. Entonces eso les permite viajar grandes distancias y hacer lo que hemos visto ahora, que aunque su hábitat primario es en regiones templadas, pueden viajar sin mayor problema hacia acá. Valiéndose de sus propias adaptaciones anatómicas, incluso la ecolocación que tienen, así como los murciélagos, ellas hacen un sonido que al rebotar sobre lo que está enfrente, sean otras orcas, sean alimentos, sean una barrera de coral, sea lo que sea, eso retorna y le da una idea de la localización que tiene y lo vuelven muy precisas. Entonces son características anatómicas de esta especie, de este mamífero magnífico que nos vino a visitar a Utila hace poco. Bien, y bueno, entonces agradecemos a usted, licenciado Javier García, por esta información. La verdad es que como usted lo menciona, estas especies que nos han venido a visitar está bastante bien, y fue recién en abril de este año. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y a ustedes, queridos televidentes, les invito a que se queden con nosotros. Enseguida regresamos. Buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos a su segmento Noticiencia. En su programa Vamos a Descubrir. Esta noche estaremos hablando de noticias científicas en el ámbito pues matemático, tecnológico, de química, física, entre otras. Esta noche nos acompaña Fanny. Muy buenas noches, Jocelyn. Buenas noches, queridos televidentes. Como noticias de esta noche, valga la redundancia, tocaremos el tema crean biocombustibles y suplementos dietarios a partir de los desechos de zanahoria. Además, entre otras noticias, tenemos fabrican el primer disco duro que lee y almacena datos de ADN. También estaremos hablando a aquellos pues todos que les interesa lo que es la actividad deportiva, pues una práctica deportiva intensa podría alterar la fertilidad masculina. También en una investigación pues han generado compuestos bioactivos del cacao que han permitido desarrollar fármacos contra enfermedades esqueléticas. Y es que un equipo internacional de investigadores liderados por la Universidad de Granada en España han logrado aislar un compuesto con actividad frente a la encontroplasia. ¿A qué se refiere pues este trastorno? Es un trastorno en el crecimiento óseo que provoca un desarrollo anormal de los huesos. Esta es una de las principales causantes del enanismo. Lo que ha logrado este equipo de investigación es que han separado compuestos bioactivos del cacao para poder prevenir lo que es esta enfermedad
y así pues tener un control de lo que es este trastorno, que es un trastorno genético. Entonces esperamos pues de que ese compuesto bioactivo del cacao, un fruto, ¿verdad, Fanny? Muy rico, entonces esperamos pues que ese compuesto lo puedan seguir desarrollando para poder prevenir esta enfermedad esquelética. Así es, Jocelyn, y tan delicioso que es el cacao, ¿verdad? Entonces, pasando a otras noticias, fabrican el primer disco duro que lee y almacena el datos de ADN. Según estudios realizados por investigadores de la Universidad de Washington, demostraron el almacenamiento totalmente automatizado de los datos de ADN. Según estos investigadores, lograron guardar con éxito la palabra hola en fragmentos de ADN y luego los convirtieron en un nuevo disco digitalizado, o sea, en datos digitales, para ser utilizados a través de un sistema automatizado de extremo a extremo. Entonces vamos viendo, ¿verdad?, cómo la tecnología va avanzando y a través de la implementación de este disco duro, el poder almacenar cada uno de esos datos a nivel del ADN. Jocelyn. Así es, Fanny, la verdad es que es muy interesante, ¿verdad? Esa noticia que usted nos acaba de informar y también, pues, como lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Todos esos, pues, varones, ¿verdad? Que les encanta el exceso deportivo. Déjenme decirles que el exceso deportivo, en una investigación desarrollada por la Universidad de Córdoba, ha revelado que esto puede perjudicar la fertilidad. Y es que según la investigación, el exceso de este ejercicio físico y también pues la salud reproductiva de los hombres va a producir en el semen del hombre pues una menor pues probabilidad de la fertilidad. Eso no quiere decir que la cantidad de semen va a reducir o que la cantidad de número de espermatozoides va a reducir. No, eso lo que quiere decir es que va a tener una menor velocidad y una morfología espermática y defectos en el ADN. Así pues, de que si usted está conllevando una vida en exceso de ejercicio físico, déjeme decirle que esto pues va a afectar lo que es la fertilidad. Así que esperamos pues de que estos varones, ¿verdad?, que les encanta, ¿verdad, Fanny?, el exceso pues de la actividad física, pues puedan poner un alto y disminuir lo que es esta actividad física. Qué interesante, Jocelyn, esa noticia. Y recuerde, usted, ¿verdad?, amante del deporte, no le estamos diciendo que deje de hacerlo, sino que disminuya. Recuerde que las cuestiones en exceso traen, ¿verdad?, una consecuencia negativa. Entonces, en otra noticia, Jocelyn, crean un biocombustible y suplemento dietarios a partir de desechos de zanahoria. Este experimento o esta innovación se había realizado en años anteriores, en el año, para ser exactos, en el año 2013, pero no tenían resultado alguno. Entonces recuerden que los azúcares que presentan la zanahoria tienen características de ser en su totalidad fermentables, por el cual puede producir algún tipo de alcohol, en este caso etanol. Además, recuerden que la zanahoria contiene más que todo componentes de caroteno y según su desecho, ¿verdad?, entonces ayudará a crear biocombustibles y sobre todo el generar suplementos dietarios para los organismos, Jocelyn, y sobre todo el poder disminuir el uso de combustibles fósiles, sino utilizar biocombustibles. Así, Jocelyn, a usted, querido televidente que nos está viendo, egresado de la carrera de Ciencias Naturales, tenemos una noble invitación para nuestro Congreso de Egresados de Ciencias Naturales que se realizará el 7 de junio. O sea, vaya guardando en su agenda esta fecha importante, porque los esperamos aquí en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y si usted quiere más información acerca de nuestro congreso, nos pueden escribir en nuestra página de Facebook Departamento de Ciencias Naturales. Y recuerden, además, si usted tiene una noticia de índole nacional e internacional, todo referente a la ciencia, pueden escribirnos, hacernos esos comentarios en la página de Facebook, que nos puede encontrar como Vamos a Descubrir CCNN. Y recuerden sintonizarnos el día viernes de 8 a 9 de la noche por su canal TEN Canal 10. Buenas noches.